Bueno, vamos a hacer el ejemplo que está en las diapositivas originales, en las que yo les di al principio de la cursada, para que se ubiquen cuáles son. Sería esta diapositiva de la que estoy hablando. Y en este caso, el ejemplo me está preguntando, o me está pidiendo que calcule cuántos equivalentes hay en 150 gramos de ácido sulfúrico. Y después dice cuántos gramos del hidróxido de sodio se necesitan para que reaccione todo el ácido. Entonces, son dos preguntas independientes. La primera es solamente un cálculo de una sustancia en particular, que es el ácido sulfúrico. Pero a pesar de que es algo muy sencillo, es tramposita la pregunta. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el ácido sulfúrico tenía dos opciones. O sea, yo cuando hablaba de ácido sulfúrico, podía decir que el ácido sulfúrico, ¿sí?, en agua perdía sus dos protones y quedaba el anión sulfato, y en ese caso el peso equivalente del ácido sulfúrico iba a ser el peso molecular dividido 2, ¿sí? Pero que también podía ocurrir que el ácido sulfúrico perdiera un único protón para dar el ion hidrógeno sulfato, y entonces daba una sal que era una sal ácida o un hidrógeno sulfato de sodio, ponele, y que el peso equivalente en ese caso iba a ser igual al peso molecular dividido 1, o lo que es lo mismo el peso molecular solo. En este ejemplo no me habla nada, no me dice nada del ácido sulfúrico, no me dice cuál es el producto. El ácido sulfúrico es un ácido de los que nosotros en química le llamamos fuerte, y entonces cuando no hay otra indicación, o sea, no me dice cuál es el producto, voy a asumir que se disoció completamente para dar los dos protones y que el peso equivalente lo calculo dividido 2. Y eso es lo que voy a hacer en este ejercicio en particular. Bien, en ese ejercicio me decía que tenía 150 gramos de ácido sulfúrico y quería saber cuántos equivalentes eran. Entonces, lo que voy a hacer es calcular cuánto es el peso equivalente. El peso equivalente es el peso de un equivalente. Si sé qué masa corresponde a un equivalente, puedo calcular cualquier masa cuántos equivalentes son o cualquier cantidad de equivalentes que masa corresponde. Entonces, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98, y si hago 98 dividido 2, me da, decime que lo hice, 49. Entonces, el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser 49 gramos. ¿Cómo se lee eso? Eso es lo que me va a permitir hacer el primer renglón de mi regla de 3. Que el peso equivalente sea 49 gramos, quiere decir que 49 gramos de ácido sulfúrico es la masa de un equivalente de ácido sulfúrico. Y entonces puedo calcular mis 150 gramos de ácido sulfúrico a cuántos equivalentes corresponde. Otra vez la cuentita la voy a hacer en vivo, porque no hice a tiempo. Entonces son 150 por 1 dividido 49, que voy a dar por 1, ¿no? Esto me da 3,06 equivalentes de ácido sulfúrico. Y ahí contesté la primera pregunta. ¿Cuántos equivalentes de ácido sulfúrico hay en 150 gramos? Bien. Vamos a ver cómo venía el problema. Lo siguiente que me preguntan, a ver, borré la escena. Denme un segundín, que la corto de nuevo. Esta tecnología es terrible. Aceptar. Ahí está. Creo que estoy bien. La segunda parte de esta pregunta me habla o me cuenta, me pide que me fije la cantidad de gramos de hidróxido de sodio que se necesitan para que reaccione todo el ácido. Y como no voy a escribir la estequiometría de la reacción,
Si yo sé cuántos equivalentes hay de una sustancia que está reaccionando con otra, sé cuántos equivalentes hay de la segunda sustancia. O sea, eso es una de las cosas que tal vez cuesta entender, pero Que siempre, si yo digo que está reaccionando ácido sulfúrico, reacciona con hidróxido de sodio, eso quiere decir que un equivalente de ácido sulfúrico reacciona con un equivalente de hidróxido de sodio. Eso quiere decir que las reacciones siempre son equivalente a equivalente. Siempre. Entonces, puede variar la forma en que yo calculo un equivalente, pero siempre un equivalente va a ir con un equivalente. Entonces, si yo tengo 3,06 equivalentes del ácido, ¿con cuántos equivalentes del hidróxido va a reaccionar? Y es como muy directo. 3,06 equivalentes del hidróxido. Y no hay tutía, ya está. O sea, fíjense que mi conflicto principal fue acá, donde yo tenía que elegir cuál era el equivalente que tenía que elegir para ese reactivo, para el ácido sulfúrico, porque había dos opciones. Pero una vez que yo tengo calculado el peso equivalente, la reacción en sí no me implica nada más, porque es equivalente. No tengo que balancear, no tengo que encontrar una estequiometría, nada. Es 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 3,06 con 3,06 y listo. Y si a mí me preguntaran cuánto producto se forma, ¿yo qué tendría que decir? 3,06 equivalentes de producto. Nada, listo, directo. Eso quiere decir esto de acá, de equivalente siempre, ¿sí? Bien. Bueno, buenísimo, pero si revisamos el problema, ¿sí? ¿El problema qué me pide? ¿Me pide los equivalentes de hidróxido? No, el problema, lo que me estaría pidiendo sería gramos, chan. O sea que si me está pidiendo gramos de hidróxido, yo necesito no solamente saber los equivalentes, sino que saber la cantidad de masa. Y para saber la masa, si sé cuánto es el peso equivalente del hidróxido de sodio, puedo saber fácilmente cuánto pesa cualquier cantidad de equivalentes, como en este caso 3,06. Entonces, eso es lo siguiente que voy a hacer. Sí, voy a correr un poquito esto, así aprovecho la pizarra. Pizarra. Esto es una madera que había en mi casa, que era una mesa, y que nada, terminó haciendo de pizarra. Por eso se ve tan feo, porque no es pizarra de verdad. Bien. Entonces, el peso equivalente del hidróxido de sodio es un hidróxido. El sodio es del grupo 1, o sea que es más 1, por eso el hidróxido tiene un solo oxidrilo. Va a ser el peso molecular del hidróxido de sodio dividido 1, o sea que es lo mismo. Esto es 16 por el oxígeno más 1, 17. 17 más 23 serían 40 gramos. 40 gramos. Como este es el peso equivalente, lo que me está diciendo esto es que un equivalente de hidróxido de sodio tiene una masa de 40 gramos. Entonces, para mi caso, que son 3,06 equivalentes de hidróxido de sodio, tengo que calcular cuánto sería la masa de hidróxido de sodio involucrada. Otra vez hacemos acá la cuentita. 40 por 3,06 y eso me da 122,4 gramos de hidróxido de sodio. O sea que con 150 gramos de ácido sulfúrico reaccionan 122,4 gramos de hidróxido de sodio. Esa sería más o menos la idea de cómo calcular estos problemas. Si ustedes revisan esa presentación, está propuesto que, que resuelvan los problemas 32 y 33. Cuando miren los problemas 32 y 33 van a ver que son como una enumeración de distintas situaciones.
Cuando les dicen que una sustancia actúa como ácido, quiere decir que tienen que calcular el peso equivalente con el peso molecular dividido la cantidad de protones. Cuando les dice que actúa como base, el peso molecular dividido la cantidad de oxidrilos. Y cuando les dicen que un ácido reacciona con una base, le tienen que asignar la definición de ácido y base a las dos especies involucradas. Presten mucha atención cuando les indican que, presten mucha atención sobre todo cuando les indican que el producto de esa reacción, por ejemplo, es la sal neutra o es hidrógeno fosfato de calcio. Ese dato de cómo está formada la sal me sirve para mirar esa sal, ver cuál es el catión o cuál es en general el oxoanión, y ese oxoanión tiene una cantidad de hidrógenos que son los que no se perdieron como protones a partir del ácido. O sea, yo pienso, el ácido tiene una cantidad de protones, pierde 1, pierde 2 o pierde 3 y recuerdo la cantidad de protones que pierde es cómo me queda el oxoanión, si me queda con un hidrógeno, con 2 hidrógenos o con ninguno, ¿de acuerdo? Bueno, espero que en estos videos podamos ver puedan revisar todo lo de equivalente y hacer los problemas de la guía. Recuerden que tienen el material que suben los titulares también por si les sirve de ayuda. Y traten de hacer 32 y 33, traten de hacer todos, pero si pueden hacer el 32 y el 33 son como los que nos asegurarían que más o menos el tema está. Y el viernes preguntan todo lo que necesitan. Éxitos y nos vemos en el próximo video.